área de historia, geografía y ciencias sociales. Objetivo de la clase de hoy día: primeras sociedades humanas y su relación con el entorno. Entonces, anoten la fecha: 17 de junio del año 2021, 17 del 06 del año 2021. Objetivo, dos puntos: primeras sociedades humanas y su relación con el entorno. Y debajito de eso pongo trabajo con el módulo número 2, actividad 4. Vamos a dar unos últimos segunditos, voy a volver a repetir. Y entonces, fecha de hoy: 17 de junio del año 2021. Objetivo, dos puntos: primeras sociedades humanas y su relación con el entorno. Ese es el objetivo. Luego, coloco más abajito, trabajo con el módulo número 2, actividad 4. Entonces, continuamos. Módulo número 2, ¿cierto? Que esta es la portada de su módulo de trabajo pedagógico número 2, Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y recordemos, en la clase anterior, ¿cierto? Estuvimos viendo cómo era la vida de este tipo de sociedades, ¿cierto? De los humanos en esta época. Entonces, ¿cuáles? Estuvimos viendo esta representación, esta imagen, ¿cierto? Y estábamos viendo cuáles eran las características de las primeras sociedades humanas en la época del Paleolítico, ¿ya? Entonces, ¿quién me puede decir algunas características? ¿Cómo eran las sociedades humanas en la época del Paleolítico? ¿Quién se acuerda de algunas características? Pueden sacarle el volumen a sus micrófonos, ¿no? Pueden hablar libremente. ¿Qué características tenían las sociedades en esta época del Paleolítico? ¿Quién se recuerda? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo eran? El arte. ¿Cómo se llama ese arte? Tenían el arte, que era parte de la cultura, ¿ya? El arte de tipo rupestre, ¿ya? Una característica es tenían el arte, la cultura, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo vivían ellos? Tallado. Tallado. ¿Qué más? ¿Qué otras características? ¿De qué vivían? ¿O cómo Hacer vivían? ropa de cuero. Tenían un tipo de vida nómade. Correcto. ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que aportó la vida de Yo. tipo nómade? Yo, Yo con... Ahí sí, ya, los yo sin apellido no los reconozco. Recuerden que yo no los veo todos al mismo tiempo, ¿ya? Bien, Romina, tenían un tipo de vida nómade. ¿Qué significa un tipo de vida nómade? ¿Qué se acuerda? ¿Qué es ser nómade? Que andan en lugar buscando recursos. Muy bien los dos que aportaron. Creo que fue Benjamín, ¿cierto? Más Emilia, ¿ya? No se quedan en un lugar fijo, ¿cierto? ¿Ya? Andan de lugar en lugar. Ese es el tipo de vida nómade. Por lo tanto, si eran nómades, ¿cierto? Que no se quedan, ¿de qué vivían ellos? ¿Cuál era su principal forma de vida o economía, que se le llama también? La casa. La recolección. Y la recolección, ¿correcto? Y la pesca. Y la pesca. La caza en menor medida, recolección y pesca en mayor medida. Muy bien. También se decía que estas sociedades eran igualitarias. ¿Por qué? Las sociedades del Paleolítico eran igualitarias. ¿Alguien se acuerda? Eso me lo dijeron Porque también. todos trabajaban Hoy día igualmente. ya, pero ¿qué significa eso? Porque hoy día todos trabajamos. Pero, ¿qué Que no significa que existían diferencias ¿Entre entre hombres y mujeres. Ya, por ejemplo, denme un ejemplo. Si el hombre cazaba, la mujer también. Correcto, eso es un ejemplo. Cuando son igualitarias, si ustedes me dicen, es que los dos trabajan, eso no lo hace igualitaria, porque hoy en día trabajan hombres y mujeres. Que los dos trabajaban por igual. Hoy día igual se trabaja por igual, pero el tema que fuera igualitaria es que no había diferencia entre un trabajo de hombre y un trabajo de mujer. Si había que recolectar, salían a recolectar hombres y mujeres por igual, Hombres y porque mujeres. si salían a cazar, hombres y mujeres por igual, porque no era decir como hoy en día, voy a trabajar a la construcción, es un trabajo de hombre, un carpintero, el albañil. Entonces, ¿tú qué trabajas? No, yo soy secretaria. Sí, pues es un trabajo para minas, dice. No, pues.
Eso no es ser igualitario, porque también hay hombres que pueden ser secretarios. ¿Ya? El ser hombre o mujer no te define si eres secretario o no secretario. También pueden haber mujeres que son albañiles. De hecho, no me acuerdo en qué ciudad salió el otro día en las noticias que hay una construcción, ¿ya?, de un edificio que está hecho solamente por mujeres. Trabajan a mujeres que son arquitectas, mujeres albañiles, mujeres electricistas, ¿ya? Están construyendo un edificio y todo el trabajo lo están haciendo mujeres, ¿ya? Que son trabajos que nosotros decimos, no, ese trabajo es para hombres. No, no hay trabajos para hombres, no hay trabajos para mujeres. Simplemente hay trabajos. Ahora, ¿quiénes lo realizan? Las personas que lo sepan hacer. Ahora, si la persona que lo sabe hacer es un hombre o es una mujer, es indiferente de su género, ¿ya? Es un trabajo. Y en esta época se daba el trabajo igualitario. ¿Por qué? Porque salían a cazar, a recolectar, a pescar, tanto hombres como mujeres. Era lo mismo, muy bien. Y lo último que hicimos fue observar esta imagen. Y acá se veían varias actividades. ¿Qué actividades se ven en esta imagen? ¿Se observan? Hacer ropa de cuero de animal. Ya, vestimenta de cuero. ¿Qué más? El fuego. Tallado. Ya, tallado, fuego, recolección de qué, Benjamín. Benjamín Paredes, usted me... Ya, recolección de leña, ¿cierto? Si nosotros nos vamos... casa. Espérame un poquito. La alimentación. Ya, recolección de leña. Casa. Pintura o arte, pintura rupestre, ¿cierto? Aquí hay con las palmas, animalito, acá hay un caballero que está pintando, acá hay una señorita que está pintando. Trabajo igualitario. Los artistas eran tanto hombres como mujeres, ¿ya? Si se fijan, ¿quién Trabajo con cuero. Trabajo con cuero, ¿ya? Acá están desollando un animal. ¿Ya? Aquí, estos son Pancho Saavedra, ¿cierto? Y ¿ya? Zabaleta están haciendo un asadito, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué están haciendo acá? Prendiendo fuego. Encendiendo fuego, ¿ya? Acá está trabajando el cuero, lo está curtiendo, ¿cierto? Para que esté más blando, para hacer vestimenta, ¿ya? Y así vimos que habían bastante trabajo o actividades que se hacían, ¿ya? Eso fue durante la clase anterior. Y nos corresponde hoy día ver la actividad número 4, ¿cierto? De su módulo, que son las primeras sociedades humanas y su relación con el entorno, ¿ya? Cómo se relacionaban las sociedades humanas con el entorno y cómo ellas afectaban también a su vez al entorno, es decir, el entorno es donde se vive, ¿ya? Lee comprensivamente la información de las páginas 30 y 31. Con esas dos páginas tenemos que trabajar de tu texto escolar y posteriormente contesta lo que se pide, ¿ya? Y tenemos la primera página, ¿cierto? Que es la página 30, donde nos sale la siguiente información. Primeras sociedades humanas y su relación con el entorno. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionaron los seres humanos con el entorno durante sus primeras etapas? ¿Ya? ¿Alguien que me pueda leer hasta el primer punto parte, por favor? ¿Alguna manito? Yo, profesor. Ya, señorita Romina Gallán, por favor, ¿me puede leer? Primeras sociedades humanas y su relación con el entorno. ¿Cómo se relacionaron los seres humanos con el entorno durante sus primeras etapas? A lo largo de la historia, los seres humanos se han adaptado a las características de su entorno mediante acciones y actividades con el fin de satisfacer sus necesidades. Así, los seres humanos han ocupado los espacios de acuerdo a las posibilidades que estos otorgan y a la forma como enfrentan los desafíos que estos imponen. Ya, muchas gracias, Romina, muy buena lectura, ¿ya? Entonces, a lo largo de los siglos, dice acá, ¿cierto?, de la historia, los seres humanos se han adaptado a las características del entorno y también lo han transformado. Cuando la clase anterior hablábamos que el ser humano, aparte de adaptarse, adaptaba el entorno a sus necesidades, ¿ya? Recuerden que hablamos que el ser humano era el más expuesto, débil, cuando nacía, ¿cierto? La cría, pero luego se transformaba en un ser superior porque era capaz de adaptar el medio a sus necesidades. Y no así los animalitos que se tienen que ir adaptando a ellos o irse de un lugar porque no son capaces de seguir viviendo ahí por las condiciones climáticas, etc. En cambio, nosotros hoy en día, si hace mucho frío, no viajamos a otra ciudad, ¿cierto? A otro continente para que haya verano, sino que encendemos la estufa, etc. ¿Ya? Entonces, en esta época, las actividades que busca el ser humano es para satisfacer sus necesidades, ¿ya? El entorno lo busca a través de, no, uy, qué bonito aquí, me gustaría vivir. No, no es por lo bonito, es para qué, por qué anda buscando cosas. ¿Qué es lo que busca? Los recursos.
Los recursos. Muy bien, Emilia. ¿Ya? Y durante este periodo que se llama paleolítico, la práctica de actividades como la recolección y la caza, y el llevar una vida de tipo nómade, que ya lo vimos, que se mueven de un lado a otro, ¿cierto? Determinaron un tipo de economía depredadora y la existencia de asentamientos no permanentes o transitorios. La economía depredadora y los asentamientos los tienen definidos también en su libro, en la partecita de arriba dice glosario en azul, ¿ya? Y las sociedades paleolíticas dependían de su entorno y de las condiciones naturales del entorno. Si bien no tenían los conocimientos para controlar los factores, lo modificaron al adaptarse y explorar sus recursos. Se estima que en estas acciones produjeron, por ejemplo, la reducción de ciertas especies animales y vegetales con todas las alteraciones que esto ocasiona al ecosistema. Piensen que si yo soy nómade, y como bien dijo Emilia, vamos a mutear a Alberto, que se le activó el micrófono y estaba metiendo ruido, ¿ya? Entonces, pensemos que en esta época, como bien dijo Emilia, los nómades van en busca de recursos, ¿ya? No van en busca de un lugar bonito. Hoy acá hay harta sombra para vivir. No. Van y dicen, hoy acá hay árboles frutales, nos conviene vivir aquí. Acá hay árboles que tienen bayas, nos conviene vivir aquí. Hoy mira, hay un lago, está lleno de peces, nos conviene vivir aquí. Mira, hay una manada de búfalos. Van siguiendo a la manada, ¿por qué? Porque les proporciona alimento, les proporciona cuero. Ya se mueven. Pero esto provoca un impacto. Porque si yo ando en busca de animales, voy a quedarme ahí hasta que se acaben los animales, porque no existe la ganadería. Me voy a quedar ahí hasta que me coma todos los recursos naturales, se acaben las frutas. ¿Ya? Entonces, una vez que terminé todos los árboles frutales, ¿qué hago? Me tengo que ir. ¿Ya? Me tengo que mover, cambiar. ¿Ya? Y luego nos viene, ¿cierto?, los factores que influyen en los asentamientos humanos, que son 3 los factores. ¿Quién me puede leer el primer factor de la disponibilidad de recursos? Por favor. Yo, profesor. Ya, muchas gracias, Emily. Yo, profesor, o Christopher. Emilia, por favor. Disponibilidad de recursos. Los asentamientos humanos, así como la intervención que los seres humanos han realizado en el entorno, han sido motivados en gran medida por la necesidad de obtener recursos necesarios para la supervivencia. Ya, muchas gracias. Acá estamos hablando de los factores que influyen en un asentamiento humano. Ahora, ¿qué es un asentamiento humano? Para que quede claro, ¿ya? En su libro dice que es un lugar donde se instala un grupo humano, ¿ya? Donde se instala un grupo humano es un asentamiento, ¿ya? Ahora, estos pueden ser transitorios. Cuando son nómades son asentamientos transitorios. Nos quedamos en un lado determinado por un tiempo, en un lugar, ¿ya? O como refugios, cuevas, dice así, y campamentos definitivos como pueblos. Ya una vez que avanzamos, ¿cierto?, en la época histórica, ya estos asentamientos se forman de forma definitiva. Por ejemplo, Curanipe es un asentamiento humano, pero definitivo. ¿Ya? Pero en esta época no existen los asentamientos definitivos. ¿Ya? Ahora, ¿qué define? Lo primero que define un asentamiento, un lugar donde quedarse por un tiempo, es la disponibilidad de recursos. Si hay poca disponibilidad de recursos, me voy a quedar por poco tiempo. Si hay gran disponibilidad de recursos, me voy a poder quedar por mayor tiempo. Es lo primero que tengo que pensar, que tenga recursos. Segundo, la vulnerabilidad de la población ante la amenaza del entorno. ¿Quién me puede leer este factor? Por favor. Yo, profesor, Ya, Christopher, por favor, lea. al asentarse en un lugar, los seres humanos son susceptibles de verse afectados por fenómenos naturales de ese entorno. Por ello, se deben tomar medidas de prevención con el fin de evitar los riesgos asociados a dichos fenómenos. Estas medidas muchas veces han sido insuficientes, lo que explica la vulnerabilidad de muchas comunidades frente a los desastres naturales. Ya. Entonces, tenemos el primer factor que leyó Emilia, ¿cierto? Que es disponibilidad de recursos. Entonces, voy y me encuentro un lugar que está lleno de árboles frutales, hay un lago pequeñito donde tengo para pescar. Y más allá anda una manada de ciervos. Tengo pesca, tengo carne, tengo fruto. ¿Ya? Tengo disponibilidad de recursos. Lo siguiente, me ubico ahí, porque no vi si el entorno era bonito, era feo, si habían árboles o no, me fijé si habían recursos naturales. ¿Ya? Luego que me pongo ahí, viene
la vulnerabilidad, las amenazas del entorno, porque no las pensé. En esta época, ¿qué pienso primero? Comer, mis necesidades básicas. Me senté ahí, pero justo miro, oigan, miren, hay un cerro grande aquí, oh, qué bonita la montaña, y tira humito, oh, qué bonita la montaña que tira humito todo el año. Es un volcán. Pero en esta época no sé qué es un volcán, sé que es una montaña con humo. El lago está bonito, quedémonos cerca del agua si podemos pescar, pero está lleno de cocodrilos, así que en la noche de repente estoy durmiendo y desaparece alguien del asentamiento. Se lo llevó un cocodrilo, ¿cierto? Entonces estoy expuesto a la amenaza del entorno. De repente empezó a hacer erupción el volcán, y aunque haya muchos recursos, ¿qué tengo que hacer? Irme, retirarme, correr, arrancar, huir. Entonces, disponibilidad de recursos. Lo otro que tengo que ver son los factores que influyen en la vulnerabilidad. En esa época tenía que elegir. ¿Qué elijo? O me quedo porque hay recursos, o me tengo que ir porque es muy peligroso. ¿Ya? Estamos hablando de esa época. Hoy en día también se ve así. ¿Ya? Y lo último que nos queda es la fragilidad del medio ante la acción humana. ¿Ya? Primero es cómo el medio me influye a mí, pero ahora yo también influyo en el medio. ¿Cómo? Dice, los seres humanos han impactado en el entorno desde siempre con sus acciones, lo que se ha ido intensificando en el tiempo. Esto ha dejado en evidencia la fragilidad del medio ante la acción humana, lo que en la actualidad se manifiesta a través de problemas socioambientales. Piensen, si yo llego a una zona, ¿cierto? Encontré recursos naturales. Luego vi que no hubiesen peligros naturales, porque ya aprendí que hay cosas que son peligrosas. Ya me fijo bien, aquí pueden haber inundaciones, trato de no vivir o dormir cerca del río, porque en el invierno, si hay una lluvia, crece. Ya me alejo un poco del río. Además hay animales peligrosos, hay cocodrilos, entonces no vivo tan lejos del río. Pongo defensas naturales, ya construyo trampa para los depredadores, por ejemplo. Pero yo cuando llegué a ese lugar, si habían árboles, no tengo agricultura, a lo mejor empecé a sacar los frutos y no me preocupé de las semillas y se empezó a acabar el recurso natural. Andaba una manada de ciervos y empecé a cazar un ciervo, 2 ciervos, 3 ciervos, 4 ciervos, 5 ciervos, pero el ciervo a lo mejor se demora 1 año, 2 años en tener una cría. Y si yo en 2 meses maté 10 ciervos, en 2 meses más no van a haber 10 ciervos más. Entonces, impacto, ¿ya? En la naturaleza, en el entorno, como ser humano, ¿ya? También produzco un impacto. Piensen esto, por ejemplo, en Norteamérica, los autóctonos eran los que salen en la película, los indios, ¿ya? Estos que andaban con plumas en sus cabezas y todo. ¿Ellos qué hacían? Cazaban búfalos. Había mucho búfalo en Norteamérica, pero el indio, ¿cierto? Los apaches, por ejemplo, lo cazaban para alimentarse. O sea, cazaban un búfalo y ¿qué ocupaban? Ocupaban la carne, lógicamente, para alimentarse. Ocupaban las tripas para hacer cuerdas, ya para amarrar las mismas flechas, ya ocupaban los huesos, a lo mejor para hacer flechas, para hacer herramientas, ocupaban el cuero, lógicamente, para vestirse, ya ocupaban al animal completo. Llegaron los extranjeros y vieron que habían búfalos. ¿Y qué hicieron? Los empezaron a matar. ¿Pero por qué? Por la piel. Entonces, ¿qué decía el indio? Llegaba a una zona y de repente encontraba 100 búfalos muertos y la carne estaba tirada, pudriéndose, pero estaban desollados, es decir, estaban sin la piel, porque lo único que le interesaba era sacar la piel, y eso que se supone que eran más avanzados. Entonces, hoy en día, cuando vemos un asentamiento o ponemos una ciudad, nos fijamos uno en los recursos que hay en su entorno, lo otro es la vulnerabilidad del entorno, y la otra es cómo nosotros impactamos en el entorno. Lamentablemente, el ser humano no aprende muchas veces, y solamente ve lo primero, qué disponibilidad de recursos hay, pero se olvida de lo demás, ¿ya? Luego, en su página del libro, ¿cierto? Salía que algunos textos, ¿cierto?, que nos hablan sobre esta época. Una nos hablaba que los cazadores, los recolectores y los seres humanos eran una especie muy exitosa, ¿ya? La estrategia omnívora no especializada se aplicó a la adquisición de alimentos, era muy versátil. ¿Qué quiere decir omnívoro? Que como de todo. Por ejemplo, un animal carnívoro, si no hay carne, se muere de hambre. Porque su biología necesita la carne para comer. Un herbívoro, a su vez, no puede comer carne, porque su biología le sirve solamente para comer hierba. Y si se acaba la hierba y sequía, se muere de hambre. Y un carnívoro, si no tiene presa, también se muere de hambre.
En cambio, el ser humano tiene una evolución más allá y se transformó en omnívoro. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tengo presas animales, no puedo cazar, no puedo pescar, puedo vivir de fruta, puedo vivir de raíces, puedo vivir de lo que me da la tierra, de las papas, por ejemplo. ¿Ya? A su vez, si hay sequía y tengo animales, puedo vivir del ganado. Si no hay ganado porque se murió, porque también necesitaba pasto, y tengo un lago, puedo vivir de la pesca. ¿Ya? Entonces, el ser humano se alimenta de todo, es un omnívoro. ¿Ya? Y esta característica influyó en los detalles de recolección de alimentos mediante la capacidad de comunicarse. Además tenemos la comunicación. Entonces al comunicarnos, nos especializamos y hacemos grupos. Ya todo este grupo va a ir a pescar, hoy día este grupo va a ir a recolectar. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que en general estas sociedades paleolíticas estaban bien alimentadas porque recolectaban o cazaban y estaban bien organizados porque tienen el lenguaje. ¿Ya? Luego nos dice la fuente B que durante el largo tiempo que los seres humanos poseyeron una economía, cuidado con la sirena, ¿ya? Tenían una economía depredadora. ¿Quién está con el micrófono abierto por ahí? Ya, ahí estamos muteando algo. No tuvieron control directo sobre la capacidad reproductora de sus presas, por lo que necesitaron adoptar su economía a las tendencias reproductivas naturales de la misma. Ya lo mismo que hablamos, no existía la ganadería, por lo tanto el ser humano es un depredador. Si habían animales, los cazaba, pero no se preocupaba de la reproducción de esto, y además que hay animales que se demoran mucho en reproducirse, por lo tanto, si los empiezo a cazar indiscriminadamente, en algún momento se van a acabar. Y además que como el ser humano va aumentando la tecnología, el grupo humano va creciendo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, si tengo ahora flechas, lanza, puedo cazar más, por lo tanto puedo matar más presas, ¿ya? Entonces se va reduciendo de forma negativa mis presas y voy aumentando de forma positiva, ¿cierto? Mi especie, pero al aumentar mi especie se disminuye la especie a la que me permite alimentarme, ¿ya? Y por último, los miembros de esta especie no son especialmente rápidos, ni fuertes, ni fecundos, son sin embargo singularmente ingeniosos. ¿De qué especie están hablando? De nosotros, los seres humanos, ¿ya? No somos rápidos ni fuertes frente a un león, por ejemplo, no somos más rápidos, no somos más fuertes, pero tenemos ingenio, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Un animal, si cambia el clima, se queda ahí, se muere, ¿ya? En cambio, el ser humano no tiene una restricción de hábitat ni de geografía. Cruza los ríos, cruza las montañas y donde quiere que va, innova o se adapta o adapta el medio, ¿ya? A medida que la especie amplía su distribución, se cruza en el camino con animales más grandes, dice acá, y 10 veces, hasta 20 veces mayor que su tamaño. Pero estas especies son más fuertes, son más feroces que el ser humano, pero lentamente el ser humano se empieza a adaptar, usa su ingenio, la comunicación, ¿ya? ¿Y qué pasa? Empieza a disminuir la especie animal que era más fuerte, ¿ya? Y se produce la expansión del ser humano por la tierra y la disminución de las especies animales al mismo tiempo. ¿Qué es lo que salía? ¿Se acuerdan en la portada? Que salía el ser humano, los homínidos, ¿cierto? Que están recién haciendo el bipedismo hasta que va evolucionando, y abajito salían un árboles frondosos hasta que el ser humano está hoy en día, ¿cierto? Más erguido, ¿cierto? Pero los árboles tienen menos vegetación, ¿ya? Esto es lo que habla en esta parte del texto. Aparte de eso, que el ser humano llegó incluso a las islas, ¿ya? Si había un mar y había tierra en medio del mar, el hombre se la ingenió para hacer ciertas embarcaciones y llegar a estas partes, ¿ya? Entonces el ser humano empezó a abarcar todo el territorio de la Tierra, ¿ya? Ahora dice aquí, basándote en la información del esquema de la página 30, ¿cuál es el esquema? Disponibilidad de recursos, la vulnerabilidad de la población ante la amenaza del entorno y la fragilidad ante la acción humana. Tienen que contestar lo siguiente, basándote en la información de la página. Disponibilidad de recursos que existen en la comuna. Ya, lo primero, estamos en Curanipe. ¿Cuál es la disponibilidad de recursos? ¿Qué recursos hay en la comuna que nos permiten estar ahí? ¿Por qué nos asentamos ahí? Rocío Sandoval levantó su manito. La pesca. Ya tenemos pesca. ¿Qué más? Martín Canales. Don Martín.
Se nos fue en blanco. Señorita Emilia. También tenemos, Ah, ya. Tierras fértiles. Ya, tierras fértiles. Martín, ahora lo escucho. también tenemos mucha leña también. Ya, el bosque, leña. ¿Qué más? Connie. Ah, ya, la Constanza ya. Agricultura. La agricultura, por eso hay tierra fértil. ¿Qué más? Benjamín Mora. La cultura, Ya, hay cultura. el turismo, El turismo, ya, pero el turismo viene después. Ya, miren, tenemos fuentes de alimentación, que es las tierras fértiles, agricultura, tenemos bosque, madera. ¿Hay algo que falta? ¿Qué necesita el ser Más humano para rico en vivir? productos. Ya, la pesca, tenemos un mar, ya, tenemos pesca, tenemos la agricultura. Nos faltan dos recursos que son bien importantes. La ganadería. La ganadería, también podemos tener ganadería. Producto de que nuestra tierra es fértil. La ganadería. La ganadería, bien. Pero nos falta agua, algo. Nosotros respiramos. También ya tenemos madera para construir viviendas, pero nosotros, ¿de qué vivimos el ser humano? ¿Qué necesitamos para vivir? Aire. Ya tenemos oxígeno, ¿qué más? comida, Comida. Ya tenemos comida. Falta algo más. animales, Agua. ¿Qué tenemos cerca? ¿De Agua. dónde saca? Agua. Po. Tenemos río. Ríos. Si no hay río, generalmente, fíjense, casi todas las ciudades están asentadas al lado de un río porque necesitamos agua para tomar. No necesitamos el mar porque el mar no nos da agua para beber. Está salada, tiene mucha sal. ¿Ya? Pero generalmente el hombre busca un lago o un río al lado del cual vivir porque necesita agua. ¿Ya? Necesita agua. Luego, si hay agua, hay tierras fértiles, tenemos la agricultura. Y si tenemos tierras fértiles y podemos sembrar para que coman nuestros animales, tenemos la ganadería. Y si tenemos bosque, tenemos madera, podemos construir viviendas. Muy bien. Vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno. ¿Qué amenazas del entorno existen acá en la comuna? Tsunamis. Tsunami. La principal, tsunami. Los ¿Ya? incendios. Terremoto. Y Movimientos ya, de tierra. terremotos y Los me nombraron incendios. los incendios. Donde estamos rodeados de bosques, si hay un incendio forestal, Derrumbes. lamentablemente, y derrumbes. Muy bien, excelente. Y Marejadas. La acumulación de arena. ¿Perdón? Las marejadas. Las marejadas, ¿ya? Muy bien. Fragilidad del medio ante la acción humana. ¿Cómo afectamos nosotros el vivir en la comuna? ¿En qué lo afectamos al entorno? Botando basura en la playa. Pesca Contaminación indiscriminada. ambiental. ¿Qué más? Contaminación de la playa. ¿Qué más? La explotación de árboles. La explotación de los bosques. Si tenemos bosques, claro, es un recurso que tenemos en abundancia, pero si los sobreexplotamos, estamos terminando con el bosque. ¿Qué más? Pesca Bueno, indiscriminada. La pesca indiscriminada. Si pescamos indiscriminadamente, terminamos con el recurso natural que nos entrega el mar. El consumo indiscriminado del agua. Y el consumo discriminado. Si bien tenemos ríos, pero si lo consumimos indiscriminadamente se acaba, hay sequía, y lo otro, si contaminamos el río, terminamos con nuestra fuente de agua potable. También es otra cosa que tenemos que ver, ¿ya? Y profesor, Dígame. la sobreexplotación de los recursos marinos que provocan un alza en sus precios. También. Si quedan pocos, suben los precios y nos quedamos también sin recursos. Muy bien, excelente, niño y niña. Y lo último era, los seres humanos del Paleolítico desarrollaron un tipo de economía depredadora. Explica qué significa esto y da un ejemplo basado en lo leído en las fuentes de la página 31. ¿Qué significa una economía depredadora? Un tipo de economía que se obtienen y consumen recursos que se entregan en la naturaleza. Ya. Piensen que en el Paleolítico no existe la agricultura, no existe la ganadería. Por lo tanto, somos depredadores. Depredadores de los recursos naturales. ¿Ya? Como les decía yo, si llego a un lugar donde hay arbustos que tienen bayas silvestres, ¿qué hago? Recolecto todas las bayas, pero no me preocupo de guardar bayas con semillas para que sigan creciendo estos arbustos. ¿Ya? Si llego a un lugar y hay búfalos, los empiezo a cazar, pero tampoco los crío para tener más crías, sino que soy un depredador de recursos naturales y los acabo en esta época. Me transformo, ¿ya?, en un depredador. Ahí tienen que ustedes darme algún ejemplo, ¿ya? Contestarme qué es, como ya me lo dijeron, y darme algún ejemplo, ¿ya?
Muchas gracias, chicos. Muy bien hoy día. Participaron de forma excelente. Los felicito a todos y todas. ¿Hay alguna duda de este recurso? O sea, de esta pregunta. ¿No? No, Ya, profesor. cualquier duda consulta por WhatsApp. No, se nos va a acabar, así que me despido inmediatamente. ¿Ya? Que estén bien, se encuentren todos bien en sus hogares. Mañana voy a entregar una actividad nueva que es más cortita. Es evaluada, tiene nota, pero va a ser la primera nota para el segundo semestre. ¿Ya? Así para que estén atentos mañana. Ya espero sus módulos. Los felicito hoy día, trabajaron muy bien. Cuídense, que estén todos bien en sus casas. Chao. Chao, profesor, que esté bien. Profesor. Chao, chao. Profesor. Ya, chao. Chao, profesor. Chao.